Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 13 del tiempo ordinario del año B y la lectura de Marcos Vangelo secondo 5, Marco. 21-43. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. En el pasaje del Evangelio de hoy se narran dos curaciones realizadas por Jesús, la de la mujer que tocó su manto y fue curada, y luego la resucitación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. El evangelista ha incluido en un solo relato estos dos episodios y notaremos que estas dos curaciones tienen en común referencias a imágenes bíblicas que son una clara invitación del evangelista a ir más allá de los puros datos del relato material, o sea, dos curaciones que ha hecho Jesús. Él tenía este poder. En primer lugar, notemos que se trata de dos mujeres, por tanto, la referencia inmediata es a la vida. La mujer es la que da la vida. En ella todo habla de la vida. Recordemos que en el libro del Génesis, cuando dice que el hombre le dio un nombre a su mujer, la llamó Favá. Y el texto sagrado explica que la llamó así por ser la madre de todos los vivientes. Así es como el primer hombre define la identidad de su esposa, la que da la vida, porque todo tiene en la mujer, recuerda todo la acogida de la vida. ¿Qué pasa con estas dos mujeres del pasaje evangélico? La primera ha tenido pérdida de sangre durante 12 años, por lo tanto es impura, su marido no puede acercarse a ella, no puede generar vida. La joven hija de Jairo está en edad de ser madre a los 12 años, edad de casarse, puede dar vida, pero en ella la vida se interrumpe, muere. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿A quiénes representan estas dos mujeres? A las dos se adjunta un número significativo que todos conocemos, el número 12. La hija de Jairo tiene 12 años y la mujer que tiene flujo de sangre está enferma desde hace 12 años. Hay demasiada insistencia en este número para no entender la referencia a Israel. Estas dos mujeres representan a Israel. La primera hace referencia a que Israel era la esposa del Señor, que abandonó a su esposo, se volvió impura. El esposo ya no se acerca a ella, no puede generar. Solo cuando esta esposa encuentre a Cristo, se podrá curar de su enfermedad, podrá volver a ser fértil, a generar una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo, la promesa hecha a Abraham. La hija de Jairo también hace referencia a Israel. Está en la edad de matrimonios. Sabemos que Israel es la esposa del Señor y esta jovencita está en la edad de poder generar vida. Pero si no se encuentra con su esposo, si no es tomada de la mano por el esposo, si el esposo no la levanta, permanece muerta. El evangelista Marcos ciertamente quiere aludir al simbolismo de Israel, la esposa del Señor, que ya no es fecunda, si no se encuentra con Cristo. Pero estas dos mujeres no solo representan a Israel, son el símbolo de la condición de toda la humanidad que está llamada a construir la vida, pero en cambio ve cómo esta vida se detiene y se encuentra en un estado de muerte. Quiero recordar un último detalle simbólico que es esencial.
para entender el mensaje del pasaje, y es el significado de la sangre en la Biblia. Como sabemos, la sangre indica vida. Perder la sangre significa perder vida. El libro de Levítico dice que la vida de todo ser vivo está en la sangre. Esta es la razón por la que el israelita piadoso no puede comer la carne de un animal asfixiado, porque la vida está presente en él y la vida pertenece a Dios, es el Señor de la vida. Por lo tanto, la sangre debe ser devuelta siempre a Dios, el hombre no puede apoderarse de ella. Hoy nos encontramos frente a dos mujeres, una que sigue perdiendo la vida, la otra que la ha perdido por completo. Tengamos en cuenta que son dos mujeres que no tienen nombre, representan la condición de cada uno de nosotros, como trataremos de entender en un momento. Escuchemos ahora cómo comienza la narración. Jesús cruzó de nuevo en la barca al otro lado del lago y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le suplicó insistentemente: mi hijita está agonizando. Ven e impon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Recordamos que el Evangelio de la semana pasada narró la tormenta que tuvieron que afrontar los discípulos para obedecer al maestro que les había ordenado ir a la otra orilla para llevarle a él y a su evangelio a tierras paganas. El mar se oponía a esta travesía. La barca incluso había corrido el riesgo de hundirse y se hubiera hundido si no hubiera estado Cristo en esa barca. Luego, en tierra pagana las cosas no salieron nada bien, porque cuando Jesús, con su palabra, empezó a expulsar a los espíritus inmundos de esa sociedad, lo echaron. Prefirieron seguir con su condición. El cristiano debe tener esto presente. El evangelio que anuncias puede ser recibido o rechazado. Deben comportarse como el maestro, respetar las opciones de la gente, dejarlos libres. Jesús regresa con los discípulos y cuando llegan a Cafarnaún hay una multitud esperándoles y Jesús empieza a enseñar. En un momento dado, en medio de esa multitud, se abre paso una figura importante, Jairo, que es el jefe de la sinagoga, conocido por todos. Jairo hace un gesto muy significativo. Se arroja de rodillas a los pies de Jesús. Se enfrenta a un problema que no puede resolver. Se siente impotente ante la proximidad de la muerte para llevarse a su hija. Él le dio la vida biológica, pero ahora ve que esta vida está llegando a su fin y no puede hacer nada al respecto. Es lo que pasa con nuestra humanidad. El hombre no genera otra vida que la destinada a la muerte biológica. Por lo tanto, en realidad, si miramos las cosas desde un punto de vista material, cada nacimiento solo aumenta el número de mortales. De hecho, la muerte siempre llega y se lleva a esta criatura. Lo único que puede hacer el ser humano es posponer esta derrota, pero al final tiene que resignarse. Jairo ha entendido que esta es la condición
de la humanidad. Su hija representa la realidad de todo ser humano. Ha entendido, sin embargo, que Cristo puede hacer algo por ella para evitar la victoria de la muerte. Ya veremos lo que Jesús hará. Será la victoria sobre la muerte biológica, pero esto es solo un signo de la victoria real y definitiva que es capaz de vencer la muerte. ¿Qué dice Jairo a Jesús? Ven e impone tus manos para que se salve. Y Jesús parte y va con él. Había una gran multitud que lo seguía y se reunía alrededor de él. Es importante notar la presencia de esta gran multitud que se agolpaba alrededor de Jesús, lo sigue, lo empujan. Hay quienes quieren traerlo a su lado, hay quienes cultivan falsas expectativas de él, esperan lo que él no ha venido a dar. No es suficiente estar alrededor de Jesús, ser admiradores entusiastas de Jesús. No. Es necesario entender lo que Él puede darnos. Y en medio de esta multitud encontramos a una mujer que se acerca a Jesús de una manera diferente a los demás. Ella está buscando algo que Él realmente puede dar. Escuchemos lo que ella espera de Jesús. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús, se mezcló con el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Ya hemos visto que la sangre es el símbolo de la vida y perder la sangre es perder vida. Esta es la condición de esta mujer que está perdiendo vida y es la imagen de la condición de la humanidad. Desde el momento en que nacemos, desde el momento en que recibimos la vida biológica de nuestros padres, cada momento que pasa es pérdida de vida. Podemos intentar retenerla un poco más, recurrimos a los médicos, pero aún así la vida se va. Y todos los intentos de la humanidad, con toda su capacidad, no son capaces de acabar con esta pérdida de vida. Intentan la hibernación, la clonación, la hibridación, hombre-robot, el transhumanismo, el poshumanismo. La gente está dispuesta a dar todo su dinero para no perder la vida. Pero, como dice el Salmo 49, por mucho que pagues, nunca será suficiente para redimir tu vida y vivir para siempre. Entonces, si la vida se va como una vela que se va consumiendo poco a poco hasta que finalmente se apaga, se acaba, ya no hay nada, ¿qué hacer para aferrarse a la vida? Para muchos significa disfrutar de ella, pensar en uno mismo, hacer lo que uno quiera. Esta mujer ha oído hablar de uno que puede detener la pérdida de la vida. Ella cree en él y se dice, si logro aunque sea tocar su manto, seré salvada, dejaré de perder la vida. Ella no dice curada, sino salvada. La salvación significa no más pérdida de vida. Aquí la atención se dirige a la túnica de Jesús, la capa. Y es importante lo que esta capa representa.
La túnica es la extensión de nuestro cuerpo, de nuestra persona, y el símbolo mismo, lo mismo de la persona es nuestra apariencia externa, nuestras acciones, cómo nos ven los demás. Recordemos que Pablo insiste mucho cómo el discípulo debe revestirse de la vestimenta de Cristo, o sea, de su persona. Quien se encuentra con un discípulo debe reconocer en él la vestimenta de Cristo, el parecerse a Cristo. Y dice Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, esta vestimenta debe ser completamente nueva, no una vestimenta vieja con alguna tela nueva. Esta vestimenta, este manto, no es otra cosa que la humanidad con la que el Hijo de Dios se ha revestido. Nosotros vemos a Dios en esta humanidad. Este es su manto. Esta es la humanidad que hay que tocar si queremos que la vida permanezca y no se pierda. Y un poco más adelante se dirá que bastará con tocar, aunque sea un fleco de este manto. En todas partes, en los pueblos, en las ciudades, en el campo, ponían a los enfermos en las plazas y rezaban para poder tocar, aunque sea el fleco del manto. ¿Qué significa? Para dejar de perder vida, hay que tocar esta humanidad de Cristo, unir tu vida a esta vida suya, que es una vida donada. Si vives unido a esta vida, el tiempo que pasa no es una pérdida de vida, sino que es vida auténtica, que nunca se destruirá. Si la guardas para ti, la vida se perderá. Si la donas, se convierte en amor, y amor es lo divino que hay en nosotros. Y esta vida donada ya no se pierde. Eso es lo que dice Jesús. Quien ama su vida, es decir, quien la guarda para sí egoísticamente, la pierde. Pero cada gesto de amor que hiciste en la entrega de ti mismo es vida conservada. Y entonces la vida de quien ha tocado el manto de Jesús no es una vela que se consume y luego se apaga sin dejar rastro, sino que es como un árbol que crece siempre más hasta que está completamente maduro, dando frutos firmes en cada estación. Ser sabio, por lo tanto, significa no perder más la vida. Esta mujer actuó en secreto, fue a espaldas de Jesús, no quiso ser vista, no quiso que nadie se diera cuenta. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, tuvo vergüenza, porque hizo un gesto que la institución religiosa condena en nombre de Dios. Jesús no está de acuerdo con esta institución religiosa y quiere acabar con esa imagen de Dios que margina a la gente impura. Escuchemos lo que hace. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir a la que lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia.
Creo que en el lugar de Jesús nosotros nos habríamos comportado de otra manera. No habríamos llamado a esa mujer allí delante de todo el mundo. Ella había actuado en secreto, tratando de que nadie se diera cuenta, porque está avergonzada, sabe cuál es su condición, y la gente la considera una persona impura que debe ser evitada. Y también tiene miedo, porque violó las reglas que la obligan a mantenerse alejada de todo el mundo, como los leprosos, porque si toca a alguien, por ejemplo, en el mercado, lo hace impuro. Y también se siente lejos de Dios, porque Dios es el Dios de la vida, y ella está marcada por la muerte porque pierde sangre, pierde vida. Pero Jesús la llama delante de todo el mundo. El texto dice que ella tenía miedo y seguía temblando. Jesús quiere que se haga ver porque Jesús quiere decir delante de todos que debemos acabar con esta concepción que la persona es impura. La persona puede hacer cosas impuras, pero la persona nunca es impura. No debe avergonzarse ni de las enfermedades físicas y tampoco de las enfermedades morales. Hay que acabar, dice Jesús, con esta imagen pagana de Dios que se mantiene lejos y no quiere tener ningún contacto con aquellos que son considerados impuros. Estas son creencias que han sido inculcadas por la autoridad religiosa y Jesús quiere hacerlas desaparecer. La mujer confiesa delante de todos lo que ha pasado. La respuesta de Jesús: hija. Así es como Dios considera a esta mujer que estaba enferma, pero esta enfermedad, en el simbolismo de esta narración, indica la condición de pérdida de vida de las personas. Incluso los que están en esta situación siempre son hijos e hijas de Dios. Notemos además que es ella la que es llamada así, nadie más entre la multitud. Dios no considera a nadie impuro y no quiere que nadie se sienta marginado porque está perdiendo vida. Está enfermo, pero Dios lo ama y estas separaciones las han inventado los hombres y Dios las quiere borrar. Y es alabada por su fe. Ella se acercó a Cristo, no empujando o por la fuerza, porque uno puede ser parte de la multitud, puede ser admirador de Jesús, puede participar en un festival religioso, en procesiones, pero esto no es todavía tocar a Cristo. Tocarlo con fe significa unir la vida de uno a la suya y entonces uno deja de perder vida. Jesús al final dice a la mujer: vete hacia la paz, hacia el shalom, hacia la alegría, la plenitud de la vida. Ahora sabes que eres amada por Dios, así que estás realmente en paz. Luego la narración continúa con la historia de Jairo. Escuchemos. Aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene este alboroto y estos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él.
La persona que cree en Cristo toca su manto, confía en su propuesta. Él te dice que entregues tu vida, así dejas de perderla. Construyes una vida que permanece. También en el creyente pueden surgir dudas porque puede ver que la vida se aleja y termina con la muerte y ve que el destino de todos es la tumba, por lo tanto, el fin de todo. La duda también puede seguir en el creyente y puede preguntarse, ¿no tendré remordimientos al final si he dado toda mi vida? ¿No hubiera sido mejor tal vez que yo también la haya disfrutado como tantos lo hacen? Esto es lo que los amigos vienen a decir a Job. Resígnate, la muerte ha vencido. O sea, tu hija está muerta. A Jairo y también a nosotros, los creyentes, Jesús nos responde, no temas, basta que tengas fe. Este miedo puede surgir, pero no le hagas caso, no tengas miedo a la muerte, sigue confiando en mi propuesta. Jesús, acompañado por Pedro, Santiago y Juan, va a la casa de Jairo. En esta casa hay gritos de dolor, lamentos, llantos, típica escena de las prácticas orientales. Frente a la muerte, la gente solo se lamenta o maldiciendo contra el triste destino que le ha tocado a la humanidad, destino del cual nadie puede escapar. ¿Cómo ve Jesús la muerte? Entra en esta casa y dice, ¿a qué viene este alboroto y estos llantos? La muchacha no está muerta, sino dormida. Esta es la imagen que utiliza Jesús y que luego fue recogida por las comunidades primitivas. Y Pablo también la utiliza, esta imagen de la muerte como un sueño. No es el final, es para despertar. Es una imagen pobre, pero si el Señor toca al difunto, ya no está muerto, sino vivo. Concluye una forma de vida que es la biológica, pero quien dio su vida, propia vida, ha mantenido la vida porque permanece eterna en el amor. Se reían de él. Quiere decir, aquí llega otro con un paliativo, con una propuesta ilusoria de respuesta al enigma de la muerte. Escuchemos cómo actúa Jesús. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Sujetando a la niña de la mano le dijo, Talita cum, que significa, chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí, del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie se enterara de esto. Después dijo que le dieran de comer. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, echa fuera a todos. No puede soportar que frente a la muerte haya gritos de desesperación, llantos, lamentos. Esta forma de hacer luto se practicaba antes de su venida. Y tenía razón el Cogelet cuando dijo que el destino de las plantas y los animales y del hombre es el mismo. Es la misma vida biológica que está destinada a terminar, pero ahora ha venido Jesús y nos invita a ver la muerte de una manera diferente. No es algo malo,
es el destino del ser humano. La persona no puede ser diferente, no puede ser inmortal, porque ya no sería humana. Esta humanidad ha sido tocada ahora por el Hijo de Dios. Ya no tiene solo una vida biológica que termina, sino una vida que ha sido traída por Él y entregada justo cuando tocó esta humanidad, cuando se hizo uno de nosotros. Veamos cómo Jesús ahora se relaciona con la muerte. Entra en la habitación donde está la niña y trae testigos con él. Los dos padres, es decir, los que dieron a luz esta vida que está destinada a acabar. Ellos tienen que verificar su incapacidad de preservar la vida. La vida biológica está destinada a terminar. No puede ser hecha eterna, ni siquiera por Dios, porque sería una deshumanización. Ya no seríamos humanos. Luego trae con él a los discípulos que tienen que ser testigos de lo que sucede cuando Jesús toca a esta humanidad. Sujetando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que significa, chiquilla, yo te lo digo, levántate. Egeirein significa levántate, resurge. Desde que el Hijo de Dios tocó la humanidad, la muerte ha sido desdramatizada. Perdió su aguijón, ha sido definitivamente derrotada. Prestemos atención, Jesús hizo un gesto de curación. Trajo a esta niña de vuelta al mundo, a esta vida biológica, como hacen los médicos. Jesús hizo un gesto prodigioso, pero esto no es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte significa dar la vida tocando a esta humanidad, dándole una vida que es la del eterno. Cuando la vida biológica termina, esta vida del eterno continúa. Esta es la victoria sobre la muerte. El gesto que hizo Jesús es solo un signo de su poder para dar una vida que vence definitivamente a la muerte. Y la última recomendación que hace, después dijo que le dieran de comer. Esta vida que dona cuando toca a la humanidad, que es la vida del Eterno, hay que alimentarla continuamente con su palabra que nos dice que esta vida del Eterno se alimenta cuando das tu vida por amor, o sea, cuando te asemejas a la vida que es la del Padre Celestial. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.